pillos y en Guatemala cacos. Pero en este video les decimos chorros, en Venezuela malandros, en México ratas, en España chorizos, en Puerto Rico pillos y en Guatemala cacos. Pero en este video los llamaremos piratas. Pero no se crean que usan barba, parches en el ojo y llevan pájaros en el hombro como los de antes, sino que tranquilos desde sus oficinas roban de forma indiscriminada, bien trajeados y perfumados. Aquí te traemos 3 casos para entender cómo los países ricos, los piratas del siglo XXI, le roban a los pobres. Caso 1. Irak, el país invadido por Estados Unidos y la OTAN en el 2003. Por aquel año se viralizó la noticia de que varios periodistas estadounidenses habían regresado a su país luego de la invasión con armas y cuchillos bañados en oro de Saddam Hussein. Habían aprovechado los saqueos a las casas del antiguo presidente iraquí. Sí que lo aprovecharon. 5 soldados estadounidenses incluso fueron investigados por robarse parte de los $600 millones hallados en la casa de Saddam. A día de hoy, todavía se investiga la desaparición de 50.000 obras de arte del Museo de Irak, algunas de ellas con más de 5.000 años de antigüedad. Pero ¿eso fue todo en este monumental robo? Por supuesto que no, porque parafraseando a Hillary Clinton, fueron, vieron y saquearon. Lo que hace cualquier pirata de bien. Luego de la invasión, la autoridad provisional de Estados Unidos dirigió Irak, y una de sus tantas atribuciones fue manejar el Fondo de Reconstrucción de Irak, cuyo dinero provenía del petróleo iraquí, vendido en el exterior, y los activos incautados a Saddam Hussein. Unos años después, el inspector general para la reconstrucción de Irak comprobó que los funcionarios estadounidenses se robaron al menos $18.000 millones de estos fondos. Otros tantos miles de millones desaparecieron. Algo de magos tiene también, ¿no? Según su investigación, los funcionarios pagaron sobreprecios en obras de reconstrucción y pagos a mercenarios de contratistas militares como Blackwater. Hasta Robert Stein, un controlador estadounidense de los fondos, fue condenado en Estados Unidos por recibir más de 50 millones en sobornos para desviar el dinero de la reconstrucción de Irak, otra que el robo del siglo. Caso 2. Libia. Luego de la invasión en 2011, 7.700 monedas de oro, plata y bronce acuñadas en la época de Alejandro Magno fueron robadas del Banco Comercial Nacional de Libia. Otros tesoros como estatuillas, pulseras, medallones, collares, sortijas y pendientes desaparecieron junto a 10.000 obras de arte elaboradas en la antigüedad. Al parecer, los ladrones de guante blanco tienen buen gusto para elegir sus botines. Si no, dense un paseíto por el Museo Británico, que está lleno de reliquias robadas por la corona del país. Pero este no fue el mayor robo a Libia, ya que durante la invasión los bancos centrales de Canadá, Estados Unidos, Suiza y Australia congelaron los fondos y el oro de Libia. La excusa para el robo fue que Muammar Gaddafi era un sangriento dictador que no merecía tener acceso al dinero del pueblo libio. Muy lógico. Así que Bélgica se quedó con $13.000 millones, Gran Bretaña con 12.000 millones, Italia con 1.000 millones y Estados Unidos con 30.000 millones, el botín más grande. El que reparte se queda con la mejor parte, decía mi mamá. Se estima además que $170.000 millones de Libia estaban invertidos en bancos en Occidente. Por supuesto, jamás los devolvieron. Hoy por hoy, Libia es un país con varios gobiernos devastados por la guerra y con sus propios mercados esclavos, mientras sus miles de millones de dólares son atesorados por quienes en silencio se los roban. Caso 3. Venezuela. En 2019, Juan Guaidó se proclamó presidente interino del país en una plaza en Caracas. Más de 48 países lo reconocieron como primer mandatario sin pasar claro por una elección. Para las democracias del mundo, los procesos electorales no son importantes cuando se trata de elegir a sus líderes del mundo libre. Por supuesto, el reconocimiento de un presidente paralelo fue la excusa perfecta para que Washington congelara casi 20.000 millones en activos del gobierno venezolano. Hasta que Juan Guaidó no ocupe el sillón presidencial, nos quedaremos con su dinero, argumentaron por aquellos tiempos. Una masterclass de Derecho Internacional, Ética y Democracia de Washington. La Casa Blanca llegó a un nivel tal de locura que le dieron a Juan Guaidó el control de Citgo, una de las principales refinerías venezolanas en Estados Unidos. Y también bloquearon a las demás empresas de PDVSA en Estados Unidos. Como saben, en el mundo libre los demás países tienden a imitar a su líder, así que el gobierno de Colombia de ese momento también le dio el control a Guaidó de Monomeros, una de las principales petroquímicas venezolanas en el país.
Aquello, por supuesto, fue un festín de rapiña de empresas, embajadas y dinero en otros países de América Latina y el mundo. Y por último, el más infame de todos, el congelamiento del oro venezolano en Reino Unido. En total, 1.300 millones de lingotes de oro que, según el gobierno británico, le corresponde administrar al fantasmagórico gobierno de Guaidó, que a día de hoy nadie vio. En el siglo XXI, al parecer, solo hace falta reconocer un gobierno paralelo para saquear en su nombre. Para todo lo demás, existe la compasión.